El podcast de Cuba Debate. El podcast de Cuba Debate. El podcast de Cuba Debate. ¿Ya lo tienes? Entonces, dale play al debate. Con una disminución de los casos de COVID y un avance significativo en el proceso de vacunación, Cuba reabre sus fronteras al turismo el próximo 15 de noviembre. ¿Qué expectativas tienen las empresas del sector? ¿Qué desafío supone la reactivación de esta industria estratégica para la economía nacional ante las nuevas exigencias debido a la pandemia? Soy Licey Izquierdo Ferrer y para hablar del tema nos acompañan en los estudios de Nexos Radio de la Facultad de Comunicación Grisel López Fumero, directora de calidad del Ministerio de Turismo, Diana Olivera Rodríguez, vicepresidenta comercial del Grupo Hotelero Gran Caribe, y Carlos Benítez Meriño, vicepresidente de la OCDE Viajes Cuba. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Faltando pocos días para que Cuba abra sus fronteras al turismo internacional, se hace inevitable una pregunta: ¿cómo reconquistar a los clientes y volver a posicionar el producto turístico cubano tras casi 2 años de pasividad? Carlos Benítez, comencemos con usted. Bueno, a ver, yo de la parte nuestra, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Salud Pública han establecido varios parámetros de los protocolos a cumplir, y yo pienso que estos han sido publicados por la prensa, se ha difundido, todos nuestros trabajadores se han capacitado en ello. Yo pienso que la apertura es cumplir con todos esos protocolos, que nos los incorporemos en nuestro ADN y en la medida que nosotros seamos consecuentes con el cumplimiento de esos protocolos, yo pienso que los clientes ganarán confianza y poco a poco vendrán hacia nosotros y corroborarán que esto que nosotros estamos haciendo, que no es más que reafirmar el turismo nuestro, que anteriormente ya estaba reconocido a nivel mundial, vuelva a tomar fuerza y se incrementen las visitas de los clientes internacionales hacia nuestro país. Diana, y para un grupo hotelero como Gran Caribe, ¿cuáles serían las claves para reconquistar a los clientes? Ya llevamos casi 2 años de pasividad, de apenas recibir muy pocos visitantes. A ver, una de las tareas que ha tomado el grupo desde un primer momento tienes que definir cuáles son los aforos, por ejemplo. ¿Qué nivel de ocupación es el que tú puedes tener en un hotel para que no te entre en contradicción, por supuesto, con los servicios que estás prestando y que no vayas a caer en un momento determinado al incumplimiento precisamente de estas indicaciones que están dadas precisamente para el tema de la pandemia? En el caso de Gran Caribe, por supuesto, los análisis se han hecho hotel por hotel. No estamos hablando de una generalidad que pudiéramos decir en un momento, no, es el 60% de ocupación en un solo hotel. No, es cada hotel en función de las plazas, por ejemplo, las plazas gastronómicas que tenemos y a partir de allí, con los servicios que ofrecemos, hemos tenido que vernos en determinados momentos a abrir nuevos puntos de venta que nos permitan, por supuesto, porque somos empresas y nos debemos a un nivel de rentabilidad. Y tomando en cuenta eso, para garantizar un nivel de ocupación que nos permita mantener la operación, que el hotel se mantenga vivo y que además a su vez los clientes reciban lo que en su momento dejaron, hemos tenido que ir trabajando en función de esto. Hemos estado moviéndonos entre un 60 y hoteles que tienen muchos puntos de venta, son hoteles un poco más abiertos, pudieran llegar a un 80% de ocupación. Pero es cada hotel en específico lo que nos pueda dar cada hotel, porque por supuesto lo primero y lo más importante es que el cliente se tiene que sentir seguro, y la manera que nosotros podemos dar a ese cliente, transmitirle a ese cliente esa seguridad, es que realmente puedan mantener un nivel de libertad de movimiento y no sentirse en un momento determinado con un nivel de aglomeración y que no le permita el esparcimiento como debe ser. El turismo, el Ministerio de Turismo, digamos el ministro de Turismo, informaba recientemente que Cuba espera recibir alrededor de 100.000 viajeros en lo que queda de año. Carlos, a partir de las negociaciones con los turoperadores internacionales, ¿considera que existe la demanda para llegar a esa cifra? ¿Qué mercados esperan estén a la vanguardia una vez abran las fronteras cubanas? A ver, desde junio del año pasado, nosotros
el mercado principal que ha tenido el país ha sido el mercado ruso, en los polos de Cayo Coco y Varadero. O sea, el mercado ruso ha sido la vanguardia este año en la emisión de clientes hacia Cuba. A partir de esta reapertura hubo pequeños intentos con Canadá y con el Reino Unido, que en dependencia como estuvo la pandemia, entraron, se fueron, pero ahora a partir del 15 hay solicitudes, las negociaciones con los turoperadores de varios países, comenzando, además de esto que tenemos de Rusia, tenemos también de Alemania, tenemos de Francia, solicitudes de grupos y circuitos, que básicamente de Europa son los que van conformando los grupos seriados y los grupos que nos van pidiendo. Sí, hay varios países que se van incorporando, como Finlandia, España, Italia, Polonia, Serbia, Turquía, o sea, que van haciendo solicitud a través de sus turoperadores para ir incorporándose, y en dependencia de los vuelos que se vayan concertando y vayan entrando a las terminales aéreas nuestras, se van incorporando los clientes, tanto, como decía, tanto de grupos y circuitos como clientes directos, que son los que van a ir llegando a la cifra esta de los 100.000, que sí hay potencial, y podemos llegar a la cifra que está planteando el ministro. Y usted lo decía, todo depende de la situación de la pandemia que tengan esos países de origen. Sí, de hecho en algunos de ellos en estos días, en estos tiempos ha habido rebrote, y todo está en dependencia de cómo se comporte la pandemia en esos países, la posibilidad de que ellos tengan de salir. Pero aquí, una vez que entren, como nosotros ya hemos visto, se van cumpliendo los protocolos. Esperemos que ninguno de ellos se infeste o traiga la enfermedad a raíz de los nuevos protocolos, que el cliente tiene que venir o vacunado o con un PCR con 72 horas de antelación del vuelo. El ministro lo decía en aquella oportunidad, que no pensemos que el 15 de noviembre, una vez que se abran los aeropuertos, se van a llenar las terminales de turistas. No, de hecho, como le decía, es paulatino el incremento. Puede que vengan en clientes directos individuales, y estos de grupos que estamos hablando, que ya no estamos hablando de grandes grupos como antes hablábamos de un grupo era de 40 clientes, estamos hablando de pequeños grupos que no llevan esa cifra, pero sí, paulatinamente, en dependencia de la turoperación y de lo que ellos puedan vender, es la entrada que ellos van teniendo al país. Grisel, se ha dicho que los hoteles han sido inspeccionados y han ido recibiendo un certificado que avala sus buenas prácticas sanitarias. ¿Cómo avanza este proceso? Bueno, sí, estamos hablando del programa de turismo más higiénico y seguro, que fue concebido, Benita hablaba algo de eso ahorita, hace un año y medio, junto con la autoridad sanitaria de este país. Es un protocolo, es decir, un programa que ha permitido durante este año y medio ir otorgando certificados a las diferentes instalaciones del sector de turismo. Y bueno, tenemos hasta la fecha, es decir, más de 2.000, casi 2.300 instalaciones que han tenido este certificado. De ellas, una parte, alrededor de 600, corresponden al sector no estatal, tanto casas de renta como instalaciones de alimentación, sí, restaurante, paladar, como se conoce aquí en nuestro país. Y también tenemos que decir que justamente en este momento estamos abocados a una revisión general de todos estos certificados otorgados, incluso de nuevas certificaciones, a partir de la renovación de este propio programa y de que muchas instalaciones estuvieron cerradas durante un gran periodo o estuvieron ofreciendo un servicio distinto al clásico sobre todo las instalaciones de alojamiento, que muchas de ellas fueron utilizadas incluso como centro de aislamiento también. Y entonces, bueno, todo esto ha tenido que llevar un rediseño antes de comenzar la operación turística, y junto con ello entonces volver a evaluar estas instalaciones. ¿Qué se mira en esas inspecciones? Te digo que en primer lugar existe
a partir del protocolo, de los protocolos para el sector turístico, de la nueva normalidad que incluye todos los temas de salud y seguridad, a partir de ahí hay una lista de chequeo con determinados requerimientos. También se tienen en cuenta los criterios de los turoperadores, la Organización Mundial del Turismo y la Organización Mundial de Salud Pública. Con todo ello, ese programa tiene, en primer lugar, les reitero, una lista de chequeo con requisitos, que muchos son 205 requisitos, y de ellos hay alrededor de 40 que son puntos críticos. Puntos críticos significa que si te invalida, si alguno de estos requisitos los incumple, no puedes entonces obtener por ejemplo, la condición. Por ejemplo, que no se mantenga el distanciamiento de 2 metros, que no se use soluciones desinfectantes, que no se haga la pesquisa tanto a clientes como a trabajadores, esos son, de que no se limpien las superficies adecuadamente, esos son requisitos invalidantes. Entonces, cuando esas evaluaciones son muy rigurosas, con personal experimentado, tanto del sector de la salud como del sector del turismo, incluso de la academia, de los propios profesores de las escuelas de formación de turismo que existen en los territorios. Ahorita también Benita decía que era territorial, es verdad, se hizo el programa y se concibió que fuera implementado a nivel de territorio. El jefe del programa es por lo general un subdelegado que atiende esta actividad, que actúa de conjunto con la autoridad sanitaria, y entonces les decía, personal muy experto seleccionado. Las evaluaciones son rigurosas, tienen puntuaciones, y de incumplirse no se da la distinción. De hecho, de las 2,000 y pico de instalaciones que han sido evaluadas en el transcurso de este periodo, 27 fueron denegadas por incumplimiento de esos requisitos, para que ustedes tengan en cuenta que no es que todo el mundo lo pase. De ellas, 10 volvieron a presentarse porque cumplieron con todos los problemas y lo obtuvieron. Pero también tenemos 4, con una que ocurrió recientemente, que se retiraron, se cancelaron o suspendieron porque se encontró que se modificaron o se cambiaron y se incumplieron algunos de estos requisitos que son invalidantes. Con eso les quiero demostrar que es un programa bien riguroso, las evaluaciones son bien rigurosas, y justamente en este momento todos los territorios están haciendo, desde hace un mes ya, desde septiembre que fue actualizado el programa, están haciendo estas evaluaciones, ya sean de seguimiento o de renovación. Seguimiento si es 6 meses, o los seguimientos mensual, y renovación si ya cumplieron un año, porque el programa dice que al año hay que volver a hacer una evaluación con todas las de la ley, como decimos en buen cubano, con todos los requisitos, y eso incluye exámenes escritos a 1% de los trabajadores sobre los requisitos que dice el protocolo, y están basados justamente en la salud y seguridad. Solamente me gustaría también añadir que no es solamente por la COVID, aunque se hizo por la COVID. Es decir, el programa estuvo concebido desde el principio y con más ahínco después de esta revisión para garantizar la salud y seguridad de trabajadores y clientes de la COVID, pero también de enfermedades de transmisión alimentaria, de enfermedades de transmisión respiratoria. Y por eso, cuando ahorita tú preguntabas cuáles son de los retos, qué esperamos, yo pensaba, bueno, el reto es garantizar esa confianza de que el destino es seguro, y para eso, ¿qué tengo que hacer? Cumplir justamente con todo esto. Lo decía Benita y lo decía Diana. Creo que es un reto bien grande, pero que está en nuestras manos cumplirlo si cada uno a su nivel cumple con esos requisitos que están establecidos. Y sabemos que los turistas no solamente se alojan o disfrutan de servicios que son ofertados en instalaciones estatales. Sabemos que también hay polos como Viñales, como Baracoa, como Trinidad, que son muy frecuentes las visitas a estos lugares. ¿Cómo garantizar que se cumplan estas exigencias en los centros no estatales? Carlos, en la modalidad de circuitos, por ejemplo. A ver, como ya Grisel estaba explicando, las comisiones estas que se crean a nivel territorial, se visitan estas casas y estos restaurantes, y son los que deben garantizar, con el cumplimiento de las medidas, que son seguros para que los clientes visiten. Además de la delegación territorial, el salud pública, que los puedes inspeccionar, también la turoperación, o sea, en pequeños grupos de avanzada, o de las propias agencias nuestras, visitan esos lugares y certifican, revisan, dan fe de que cumplen y que son seguros para que los clientes puedan alojarse, o cuando hablemos de restauración, o puedan efectuar los almuerzos o cenas que se pactan en estos lugares. Sí, o sea, es una certificación que desde varios ángulos, delegación, salud pública,
la turoperación y las agencias de viaje lo revisan para que sea lo suficientemente seguro para que lo puedan visitar. ¿Y hay lugares priorizados, como por ejemplo estos polos? Ahí, dentro de la prioridad, ante esta nueva apertura de los grupos y circuitos que estábamos hablando con antelación, se le dieron a las delegaciones los lugares donde normalmente tenían los programas preestablecidos y negociados, para que se prioricen esas instalaciones, tanto de alojamiento como de restauración, para que los clientes, una vez que poco a poco vayan entrando por estos grupos, tengan la seguridad de que ya están listos para poderse vender. Y hacemos una pausa para seguir conversando sobre esta nueva etapa para el turismo cubano. El podcast de Cuba Debate. Puedes encontrarnos en www.cubadebate.cu/columna/podcast. Y también puedes hacerlo en www.speaker.com/user/cubadebate. ¿Ya lo tienes? Entonces, dale play al debate. Diana, Gran Caribe gestiona hoteles en todo el país, pero digamos, ¿consideran ustedes que hay polos turísticos que tienen más oportunidades de atraer a los viajeros, teniendo en cuenta las posibles nuevas preferencias de los turistas debido a la COVID? A ver, tal cual comentaba anteriormente Benítez, está todo muy en sintonía con las líneas aéreas que se incorporen a volar al destino justo cerca de esta misma fecha que estamos dando de apertura de frontera del 15 de noviembre. Es un proceso que viene de manera paulatina, no es de golpe, y en este momento las líneas aéreas que están volando, los mercados que están volando, suelen ser mercados que tienen mayor preferencia por el producto sol y playa. Estamos hablando de los rusos, estamos hablando de los canadienses, y ahí es donde tú puedes ver en este momento, pero en este momento esto puede cambiar la semana que viene, la otra de más arriba, porque por supuesto estamos buscando esas oportunidades que podemos tener en el mundo, esas necesidades de viaje que pueden existir en el mundo, y puede ser mañana, no precisamente los destinos de sol y playa, pueden ser la ciudad, a partir de la entrada de las operaciones de circuito. Estaríamos hablando en el caso de Gran Caribe, de Cienfuegos, de La Habana, que se incorporaran también. Entonces, esto es un proceso que es paulatino, no es de golpe. ¿Qué estamos haciendo los comerciales? Estamos tratando de identificar aquellos segmentos de mercado que son afines al producto que tenemos, que además a su vez nuestros productos los estamos adecuando a este nuevo escenario. El escenario, o sea, el mundo cambió y nosotros tenemos que cambiar junto con el mundo. Y estamos en este proceso de irnos conociendo, de ir identificando. Hablaban anteriormente y decían, los hoteles se han tenido que replantear muchas modalidades de turismo. Hablamos en su momento la operación pura de turismo nacional, del mercado interno, hablábamos de la convivencia del mercado interno con el turismo internacional, hablamos de la operación de viajeros para la operación de aislamiento, que además vuelvo a caer en el tema de los aforos, no son lo mismo, porque no es lo mismo un cliente que permanece en una habitación toda la estancia a un cliente que está merodeando por todo el hotel, disfrutando de cada uno de los puntos de ventas que tiene la instalación. Entonces estos hoteles se han tenido que replantear de un día a otro, de una semana a otra, una operativa diferente. Los trabajadores tienen que irse también ajustando a esta operativa diferente, y tenemos que ir identificando, por supuesto, estos mercados que hoy han optado por Cuba, que han apostado por Cuba, qué le vamos a ofrecer y de qué manera podemos tratar de que esa demanda se incremente. Es un reto, sin discusión es un reto, pero creo que estamos en el camino, vamos a lograrlo, pienso yo. Lo preguntaba porque hay expertos, hay académicos que hablan de que en esta nueva normalidad, al menos en el corto plazo, va a haber una preferencia por el producto de sol y playa. ¿Es así? Yo no comparto 100% ese criterio. Sí es verdad que los espacios abiertos uno mismo los busca y creo que los disfruta más, o puedes sentir en un primer momento un poco más seguro, pero estas mismas condiciones que estamos diciendo de que no estamos teniendo las instalaciones hoteleras al 100%, o si hablamos de una paladar, un área de gastronomía, tienen definido la distancia que tiene que guardarse entre un asiento u otro, por supuesto va transmitiendo confianza, y sí va a permitir, por supuesto, que se convivan en todas las modalidades que puedan existir.
En días recientes se supo que el país pronostica retomar el arribo de cruceros en diciembre. ¿Se abrirán todas las terminales? ¿Cómo está previsto esta actividad, Carlos? A ver, al igual que el turismo internacional y el turismo que viene hacia los hoteles nuestros, el turismo de crucero va a venir paulatinamente. O sea, no es que en el primer momento vuelvan a las operaciones de los cruceros que teníamos anteriormente, pero sí de forma ya hemos tenido solicitudes puntuales de varios cruceros que tocan puertos cubanos, y en la medida que se vayan incrementando y la demanda de cruceros y de clientes de cruceros, que porque esto es un segmento de clientes que les gusta hacer sus viajes en esta modalidad, en la medida que vean que nuestro país está abierto, nuestros puertos están seguros, cumplen con las normativas internacionales y los servicios que se dan alrededor, las excursiones, lo que usa normalmente el cliente que está en un crucero cuando toca puerto, si cumplen con todas las expectativas de estos primeros que están llegando, y nosotros somos capaces de promocionar la seguridad de todas de estos lugares, sí, yo pienso que sí, que volveremos a tener cruceros en mayor medida, incluso siendo en algunos cruceros puertos de salida, o sea, que no sean solo clientes que van tocando puerto por puerto, sino que el cliente llegue, haga un preprograma de crucero, cuando termine su programa de crucero también haga un post. O sea, hay varias combinaciones que pueden mejorar que la estancia y el promedio de estancia de nuestras instalaciones y el uso de nuestros servicios sea grande, teniendo cruceros tocando nuestros puertos. ¿Y hay alguna negociación concreta ya? Sí, hay algunos que ya empiezan sobre el mes de diciembre, hay que tocan 3 o 4 puertos de los nuestros que ya están negociados con clientes, están vendidos. Sí, hay, pero no es la gran cantidad, pero sí ya tenemos 2 o 3 en este año. Y en algunos casos es Cuba ese puerto madre. De los que están hoy, no. ¿Y alguna perspectiva? Ya está en dependencia de las negociaciones que se logren con las compañías de crucero. Porque sería esta la modalidad más factible, que dejaría más ingresos para Cuba. Sí, de hecho es eso lo que te decía antes. Cuando tú eres puerto madre, el cliente tiene que necesariamente entrar por el aeropuerto, venir, estar 2 o 3 días antes en dependencia de sus necesidades, y si posterior al tiempo de crucero quiere hacer más estancia, hace otro programa posterior a eso. Sí, ser puerto madre es un beneficio y revive el resto de la economía local donde quiera que esté. El 15 de noviembre igualmente se va a abrir la oferta turística para todos los cubanos, pero desde el pasado 25 de octubre ya los cubanos se aprobó que podían disfrutar o ya están disfrutando de instalaciones en polos turísticos como Varadero y Los Cayos. Cuéntanos, Diana, cómo ha sido esta demanda y cómo se cumplen los protocolos sanitarios. A ver, como grupo, lo primero que hicimos fue cumplir con nuestro compromiso. El compromiso era aquellas reservas que habíamos recibido durante el periodo de cierre y había sido motivo de compra, por supuesto, a través de los receptivos nacionales o nuestras páginas web. Se le dio la opción al cliente de reprotegerla. La reprotección se estableció tal cual fue comunicado en la mesa redonda, con un periodo de estancia hasta el 31 de octubre del 2022. Este proceso se fue haciendo de manera paulatina a partir del momento que se definió ya la apertura, y contamos, por supuesto, en nuestras instalaciones, en los hoteles que tenemos abiertos en estos momentos, con un número importante de reservas por este concepto, o sea, reprotección de ventas anticipadas realizadas para los meses de julio, agosto. Recuerden que estuvimos cerrados julio, agosto, septiembre y hasta el mismo octubre, a excepción ya finales de octubre. Esa fue la primera oportunidad. Esto dimos un tiempo, estamos hablando de cerca del 27 de octubre, donde se hizo el proceso de comunicación con los clientes para que los clientes optaran
por la misma instalación que habían comprado, pudiera ser otra, pagando un suplemento en el supuesto caso que lo llevara, por la fecha en que iban a tomar este servicio. A partir del momento en que cumplimos con el compromiso que teníamos con esta reserva, aquellas personas que ya tenían decidida qué fecha iban a tomar justo en este momento, fue que hicimos la nueva apertura de ventas para el cliente que hasta la fecha no había comprado nada. Por supuesto, va quedando menos disponibilidad, porque estamos hablando de una cantidad de hoteles y no los podemos multiplicar porque no hay manera de multiplicarlos, la cantidad de hoteles que teníamos definido. Quiere decir que hay gran demanda. Se ha ido ajustando la demanda. Normalmente el mercado interno tiene una demanda muy grande lo que es fin de año. Estamos hablando de Navidad. Yo creo que ya se está haciendo casi que un hábito del cubano querer salir de la casa en la Navidad y estar disfrutando de las instalaciones. Y bueno, por supuesto, como mismo en temporadas anteriores, ha existido momentos de picos y hemos tenido que decir, en este momento no podemos dar más porque no tenemos más para dar desde el punto de vista de disponibilidad y de capacidad habitacional. Hemos tenido que estar jugando y ajustando las ofertas. Pero este proceso se ha ido haciendo de esta manera. Vuelvo a insistir, igual que la pregunta anterior, los hoteles vacacionales son los más demandados, no son los hoteles de ciudad. El cubano le gusta mucho el concepto del todo incluido, el concepto de la piscina, de la playa, de disfrutar estos servicios. Y por supuesto el turismo también está haciendo la apertura de las instalaciones, pero lo está haciendo de manera paulatina, porque como mismo decíamos, el turismo internacional está entrando de manera, o sea, todo viene con una dinámica que hay que darle tiempo para poder dar respuesta a la demanda que existe. Demanda existe, sí existe. ¿Y cómo se han cumplido los protocolos? ¿Cómo ha sido la experiencia con el trato de los turistas, de los cubanos en los hoteles? ¿Cómo ha sido el cumplimiento de esos protocolos de distanciamiento, del uso de las mascarillas? Yo creo que hemos ido ganando en cultura y el propio cubano con su posición como cliente ha ido ganando también en cultura. Ha ido ganando en cultura en saber cuidarse y en cuidar a los demás. Y eso por supuesto ha ayudado a todo este proceso que fluya de la mejor manera. Yo pienso que bien, que todo ha fluido y que todo va a funcionar bien. Y por supuesto que esta experiencia con los clientes cubanos les sirve como un termómetro a la hora en los hoteles de recibir ya próximamente, cuando se abran las fronteras el 15 de noviembre, a los clientes internacionales. En efecto, a ver, uno de los territorios, y juega también, hay muchas decisiones que han sido decisiones territoriales, un poco antes ya definieron el proceso de convivencia del turismo internacional con el turismo nacional y no se nos ha dado ningún tipo de situación en esas instalaciones que han convivido ambos mercados. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Gran Caribe, experiencias en hoteles de Varadero, que estaban abiertos en un principio en una modalidad, después empezaron la convivencia de los dos y todo ha funcionado sin ningún tipo de problema. La convivencia ha sido una convivencia natural a la que hemos estado acostumbrados, no es nada nuevo, a la que hemos estado acostumbrados. Y bueno, por supuesto, bajo el principio de la seguridad, de la protección, cumpliendo todos los protocolos que están establecidos, tanto por parte de los clientes, a partir de la información que tienen los clientes de cómo se deben comportar, y por nosotros en la instalación garantizar, por supuesto, el comportamiento de ellos, el comportamiento de nuestros trabajadores. Si tuvieran los tres que resumir los tips fundamentales para que los turistas se sientan seguros durante su estancia en los centros turísticos y garantizar a la vez la seguridad de los trabajadores del sector, ¿cuáles serían estas claves, Diana? Bueno, primero, lo que hemos hablado hasta ahora, el cumplimiento de los protocolos. Eso es vital. Y además todo está escrito, todo está bien definido, es del conocimiento de todo el mundo. Por tanto, eso creo que sería uno de los temas importantes. ¿Y para usted, Grisel? Bueno, para mí, en primera, todos aprender a convivir con la enfermedad. Creo que eso es uno de los tips que debemos llevarnos. Y bueno, no puedo dejar de decir también el cumplimiento de los requisitos que están en el programa de turismo más higiénico y seguro. Si nosotros logramos cumplir todo lo que está ahí y por ende en los protocolos, nosotros vamos a tener un destino seguro. Carlos, ¿usted? No, yo coincido con ella, lo que todos tenemos que aprender ante esta nueva normalidad
tenemos que aprender a vacacionar con las nuevas normas. O sea, ya el vacacionar no era como lo hacíamos anteriormente, ya tenemos que incorporar a nuestro accionar en las vacaciones que tenemos que cuidarnos nosotros y tenemos que cuidar a los demás. O sea, ser un poquito más responsable en nuestras vacaciones. Yo pienso que de forma general es eso. O sea, cumplir con las normas de seguridad, pero tenemos que aprender que ya las vacaciones son diferentes a como las hacíamos antes. Podemos ser distendidas, pero hay que ser responsables. Gracias por acompañarnos y a ustedes los convidamos a que nos escuchen en una nueva emisión del podcast de Cuba Debate.